Hablemos acerca de cómo salir de nuestras ideas equivocadas. Recordemos lo que hemos hablado en otras partes del curso, que es que nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar a nivel emocional y nuestra manera de actuar se formó a partir de nuestras primeras relaciones, interacciones, nuestros primeros conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a algo y nosotros actuamos de cierta manera, si nosotros tenemos éxito, entonces lo seguimos utilizando por el resto de la vida, ¿sí? Así sea que esté equivocado, obviamente, porque en la mente inmadura de un niño no va a tener la capacidad de, digamos, de analizar el alcance de sus decisiones, ¿cierto? Solamente piensa en lo que le puede solucionar en el momento y también a aquello que nos acostumbramos, ¿sí? Entonces, en todas las interacciones que nosotros hemos tenido a nivel familiar, con el entretenimiento, con las relaciones, con los conocimientos, todo eso nos ha impactado de alguna manera que nos ha programado para reaccionar y tomar decisiones en base al mismo, llamémoslo prejuicio, ¿cierto? Eh, o preconcepto o paradigma, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar de la familia o ampliemos este concepto que ya lo he ampliado en otros videos. Entonces, todo lo que usted recibió de parte de su familia respecto a conocimientos, y porque igual son los padres, ¿cierto? Es usted el primer contacto que usted tiene. Entonces, si, por ejemplo, dentro de ese núcleo familiar se acostumbraron al desorden y todos son desorganizados, ¿sí? Entonces, la persona también crece de esa misma manera. Si crecieron en conflictos, entonces la persona crece de esa misma manera. Y también si de pronto el papá le pegaba a la mamá, pues entonces creen en su mente inmadura, en sus conclusiones equivocadas, el niño en temprana infancia, que es la manera de que debería de funcionar, ¿sí? Empezando porque varias cosas que yo ya he hablado antes, ¿sí? Nuestro cerebro normaliza todo, ¿sí? O sea, usted la primera vez puede de manera natural reaccionar de manera negativa ante algo y no estar de acuerdo, ¿sí? Pero en la medida que se va repitiendo ese patrón, va programando tu subconsciente y tu subconsciente lo va a terminar viendo normal, ¿sí? Ese es el bendito problema. Eh, Permítame. Y también está el tema de las neuronas espejo. Cuando nosotros estamos dentro de un entorno, nosotros terminamos pareciéndonos a las personas que están dentro de ese entorno por el tema de las neuronas espejos que de manera automática, ¿sí? Va copiando comportamientos que nosotros veamos y más si son de figuras de autoridad, ¿sí? Entonces, todas esas ejemplos que nos enseñaron nuestros padres es lo que nosotros copiamos para actuar en el día a día y para relacionarnos con los demás, ¿sí? La manera en que se relacionaban también nuestros padres, ¿sí? Y nuestra relación con nuestros hermanos, todo esto digamos que queda marcado. Lo mismo que si digamos, no nos ponían atención, entonces nuestra mente se acostumbró a que no nos pusieran atención, ¿cierto? Y digamos que pasamos a lo largo de la vida sin viendo como normal de que nos ignoren o algo así y soportando abusos y generalmente podríamos sentir atraídos a situaciones y personas en las que nos puedan ignorar y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo, sí, dependiendo, porque si usted recibió ese trato, ¿sí? Y usted lo normalizó, ¿sí? Entonces usted va a ver normal cuando grande eso, ¿sí? Pero si usted recibió ese trato, ¿sí? Y usted luego entra con un conocimiento o unos amigos que le dicen y ve de ejemplo otro tipo de relaciones, ¿sí? Entonces usted en vez de normalizar eso, usted le va a empezar a generar un resentimiento, ¿sí? Un resentimiento de cómo tratan aquí a mis amigos, los papás, cómo lo tratan, cómo le dan de todo, cómo lo consienten, cómo le preguntan cómo le fue, ¿sí? Y a mí no me están dando eso, ¿sí? Entonces ahí, al entrar a hacer ese contraste, pues entonces puede generar unos resentimientos, ¿sí? Lo mismo en diferentes cotidianidades.
Por ejemplo, se ve muy comúnmente, ¿sí? Que hoy en día los jóvenes no les gusta cocinar, no saben cocinar y los papás se revientan de la rabia y se revuelcan en el piso, ¿sí? Porque no les gusta hacer nada, pero aún así los consienten, ¿sí? Porque les quiere, ¿cierto? Entonces, porque pues obviamente el joven si no hace de comer y nadie le da de comer, se aguanta hambre, ¿sí? Y entonces los padres en ese dolor, pues terminan cediendo y le terminan cocinando algo, ¿sí? Entonces, ya cuando vaya a estar adulto en una relación, va a sentir normal que las personas le hagan de comer y si no, pues aguantará hambre, ¿sí? O comprará, todo se lo gastará en comida rápida, ¿sí? Porque es la manera en que se acostumbró a actuar, ¿sí? Si los padres, por ejemplo, le enseñaron, ¿sí? Lo disciplinaron a hacer cosas que no representaran un placer inmediato, sino que eran cosas aburridas, que se acostumbraron a trabajar por largo periodo, pues entonces las personas no van a crecer con los problemas que hoy crecen mucha gente, ¿sí? Que es abandonan rápido, ¿sí? Entonces una persona que creció siendo complacido en todo y dejándose llevar por sus impulsos, una persona que no es capaz de hacer esfuerzos prolongados, y los esfuerzos prolongados es lo que llamamos disciplina, ¿cierto? Es tan sencillo como eso. O, por ejemplo, si los padres lo dominaban en exceso, ¿sí? Entonces, nunca, que me vas a chistar, pum, tome su cachetada, pues entonces son personas que se acostumbraron a ser sumisas, ¿sí? Entre muchas razones, porque pueden haber muchas razones por las que una persona sea sumisa, porque también hay que tener en cuenta la personalidad, ¿sí? No todos, digamos, nacemos con la misma personalidad o el mismo ímpetu, ¿sí? No somos robots, no todos los seres humanos salimos de una copia exacta, ¿sí? No todos nos, como se dice, como las chicas poderosas, ¿sí? Tres dulces, yo no sé qué, ¿cierto? Ya se me olvidó la fórmula de las chicas poderosas. Bueno, pues no funciona de esa manera, no hay una fórmula exacta para que salga una persona de una manera exacta. Siempre hay algo que viene con un ser humano y por eso los hermanos dentro de una relación son tan diferentes, ¿cierto? Dentro de una familia, digo, son tan diferentes. Hay algunos pues que son rebeldes, ¿sí? A rabiar, como se dice. Hay otros que son más afables, más compasivos, ¿sí? Entonces, también nosotros recibir esas cosas y dependiendo de la personalidad, pues entonces vamos a reaccionar y vamos a aprender ciertas cosas. Entonces, no todo lo que nosotros recibimos lo vamos a recibir de la misma manera todas las personalidades, ¿sí? Tenemos que también analizar todo eso. Entonces, un padre dominante puede encontrarse con un hijo que si recibe toda ese padre dominante, va a generar una sumisión en todos sus aspectos de la vida, ¿sí? Y lo va a ver normal, ¿sí? Pero si ese dominante lo recibe una personalidad rebelde, pues entonces van a haber muchos conflictos y seguramente el rebelde va a caer en las drogas o vas a irse de la casa, ¿cierto? Entonces por eso dentro de esos viejos caciques familiares, y entonces, hay el hijo que se queda con la responsabilidad de la casa, ¿sí? Y está el hijo que fue la oveja negra de la familia, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hablemos, recordemos también, esto también lo he hablado, pero también es importante tocarlo, el entretenimiento, ¿sí? Las primeras cosas con las que entró en contacto al momento de entretenerse ese niño es así la manera en que va a ser alimentado sus decisiones. Por supuesto, no por jugar un videojuego, no por ver una película de terror. Un niño ya se volvió malo y ya si vio una película de slasher, pues entonces ya va a coger un cuchillo y ya va a ir a... No, no funciona de esa manera porque hay muchísimos otros aspectos a lo largo de la vida de la persona, ¿sí? Que nutren su mente, ¿sí? Entonces no solamente una sola idea, un momento, va a transformar su manera de ver la vida y lo va a condicionar, ¿sí? Son muchos factores que están en juego para que la persona a la larga sea un tipo de forma de ser, ¿cierto? De una personalidad, hay muchos factores que influyen, ¿sí?
pero no quiere decir eso que no influyan, ¿sí? Yo ya lo he hablado en otros videos, ¿cómo se dice? Permítame, que el cerebro no distingue la imaginación o lo que imagina de lo que es un suceso real, ¿sí? De la misma manera que cuando usted ve una película, usted ve el villano, usted odia al villano y ama al protagonista de la historia, al héroe, ¿sí? Y de la misma manera que cuando usted va por la calle, usted ve un perrito que lo están golpeando, usted no va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? No, usted reacciona de manera agresiva o molesta y reclama. Entonces, nosotros, el cerebro es, digamos, reacciona de manera automática a todo porque el cerebro no le da tiempo de poner a analizar contextos, ¿sí? Nosotros somos reactivos, sea por el perrito de la calle, ¿sí? Que estamos viendo en vivo en directo, o sea por la película, ¿sí? Entonces, por eso nosotros las películas en nuestra imaginación, digamos que generan los mismos tipos de asociaciones mentales y reacciones que lo haría un suceso normal, ¿sí? La desventaja con los sucesos que nosotros imaginamos, ¿sí? Es que el cerebro lo asume como real, ¿sí? Y digamos que puede entrar en fantasías, ¿cierto? Generar una serie de fantasías y una serie de ilusiones que no son reales, ¿sí? Mientras que cuando tú estás en los eventos, en vivo y en directo, al ser un evento real con personas reales, pues entonces no se generan fantasías porque de esas interacciones hay unas consecuencias, hay unos sentimientos de culpa, hay una cantidad de cosas que te hacen que reflexiones y, digamos, interactúes de otra manera respecto a lo que tú estás viendo en televisión o en un videojuego o en cualquier cosa, porque eso que estás viendo, digamos que está prefabricado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que hace el villano? ¿Sí? En la mente del niño, el villano se la pasa jodiendo toda la película, ¿sí? Al protagonista. Y eso goza y se burla y humilla y todas cosas. Entonces en la mente inmadura del niño recibe toda información y se ve, pero como pasa de bueno, ¿cierto? Y ya en los últimos 30 segundos de la película, ya el protagonista triunfa, ¿cierto? Pero muchas veces por esos temas de atención ni siquiera terminan de ver la película y solamente vieron a un villano haciendo y deshaciendo con los demás, ¿eh? Por ejemplo, estas novelas latinoamericanas, ¿sí? De estas que son de esas mujeres tóxicas, como que Rubí, o yo no, cómo llaman esas mujeres tóxicas. Esas mujeres tóxicas joden a la protagonista, a la pobre víctima, a esa mujer sumisa, toda la película, ¿sí? Toda la novela, ¿sí? Y como se dice, esa mujer domina a esos hombres a su alrededor y todas esas cosas. Entonces, claro, una niña llega y ve eso y como se dice, se va entusiasmando, ¿sí? O en películas de gángsters, ¿sí? Los niños les encantan los gángsters y los carteles y la mafia, ¿sí? Es que son fascinados, ¿sí? Entonces, no, que a mí me gusta la mafia italiana, que yo no sé qué, ¿sí? Entonces, el mafioso se la pasa, pues, toda la serie y la película, pues, montándose, o sea, saliendo con esas mujeres hermosas, viendo esa autoridad, ¿sí? Y cómo todos le obedecen y le dicen sí, señor, ¿sí? Como la policía, o sea, esa importancia que le brindan a esa persona, sí, están detrás y todos, y él se escabulle y se sale con la suya, y solamente en el último minuto de la serie o en el último minuto de la película ya el mafioso paga, sí. Entonces, por eso, ese amor que sienten tantos niños hacia las pandillas, ¿cierto? Así, a sentirse fuertes de manera rápida, ¿sí? Entonces, bueno, entonces el entretenimiento muchas veces, sobre todo en los videojuegos también, ese malo, sí, o sea, esas figuras de que son malas, sí, llegan y sacan sus espadas y van derrotando a los enemigos y todas cosas. No estoy queriendo decir que ya los volvió así, sino que de cierta manera les puede generar un alimento en su mente que les pueda generar impulsividad y a resolver las cosas, por ejemplo, de manera violenta, ¿sí? Ah, entonces, ¿qué tal cosa? Me está diciendo una cosa, entonces, ¿cómo nos vemos? Pues, venga, démonos acá como lo hago yo en los videojuegos y que machaco a los enemigos, ¿sí? Eso puede influenciar y generar ciertas ideas en cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo,
por lo menos los niños que entran en contacto con estos tipos de entretenimientos, lo complemente con otras actividades en su vida para que, o por lo menos explicarle, ¿sí? Los niveles de consecuencias, todas estas cosas, estos diálogos, estos acompañamientos son importantes, ¿sí? Claro, porque si simplemente los aíslas de esa información, pues entonces el niño con los amiguitos sí lo va a hacer y no te lo va a decir, ¿cierto? Entonces, si tú los acompañas y te entretienes y les vas explicando, pues entonces, bueno, ¿sí? Lo mismo con la música, ¿sí? El tipo rebelde, el cantante, con sus argollas, y la letra de la canción, eso también va influenciando de cierta manera. Y porque como esos cantantes siempre se les ve con ese estilo de vida tan rebelde, tan llamativo, que logran lo que quieran, pues entonces eso es lo que el niño interpreta de que es el modelo ideal, ser rebelde, ser llamativo y todas las cosas, hacer lo que le da la gana. Y obviamente pues eso no tiene que ver con el mundo real, ¿sí? Simplemente son personas fabricadas porque a la gente le llama la atención, eso consume, ¿sí? Porque obviamente el cerebro siempre está buscando ahorrar recursos energéticos, entonces el cerebro siempre a buscar la solución más fácil en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Entonces, cualquier solución que aparentemente dé poder, ¿sí? En la mente inmadura del niño que no mide consecuencias, no mide contextos, no mide muchas cosas, pues entonces dice, oye, no, qué interesante, yo también quiero ser así, como este cantante rebelde que se le resbala todo y que sale con esas chicas, pues entonces déjame, yo voy a seguir un modelo igual, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, lo mismo con las relaciones. Las primeras relaciones que entabla el niño, el adolescente, ¿sí? Es la manera en que se va a relacionar por el resto de la vida, ¿sí? Entonces, y sobre todo las primeras relaciones amorosas, ¿sí? Si le traicionan en esas primeras relaciones, si encuentran a alguien que juega con esos sentimientos, entonces esa persona va a crecer prevenida, ¿sí? Y va, digamos, o a reaccionar de una manera que va a hacer lo mismo, ¿sí? Va a manipular a otras personas o va a seguir actuando de esa manera sumisa, dependiendo de cómo se haya acostumbrado, ¿sí? Y va a pensar de ahí en adelante mal. Eso ya le daña muchas relaciones y en su mente inmadura, como no sabe reaccionar, como no tiene el conocimiento, pues entonces va a estar completamente equivocado, ¿sí? Lo mismo las relaciones en los colegios, ¿sí? En los colegios el problema con las relaciones es que todos están buscando ganar autoridad, ¿sí? Y ganar dominio sobre los demás, ganarse el respeto, ¿sí? Em, entonces, obviamente, la manera más rápida que encuentra el cerebro para ganar autoridad y respeto es encontrarle los defectos a los demás, ¿sí? Entonces, una vez alguien encuentra un defecto de alguien, entonces ya lo empieza a utilizar, ¿sí? Encontrar las debilidades de los demás, ya lo empieza a utilizar a su favor para empezar a machacar a esas personas, ¿sí? Y así va ganando dominio, ¿sí? Va ganando respeto. Entonces ya le empieza a encontrar el saborcillo y ya a partir de ahí lo sigue utilizando y en respuesta pues los demás niños también van a hacer lo mismo, ¿sí? Ya se convierte todo aquí en quien dice el insulto más creativo, ¿cierto? En quien humilla al otro de una manera más creativa y quien obtiene unas risas, ¿cierto? Quien hace reír más, ¿sí? La manera que, obviamente, los profesores, como se dice, ni la menor idea de lo que está sucediendo, ¿sí? Son personas igualmente llenas, rotas emocionalmente, ¿sí? Llenas de una cantidad de prejuicios y con una cantidad de problemas en casa, que lo único que hacen es entrar al aula, ¿sí? Pero nadie sabe cómo se generan esas interacciones entre los muchachos en los descansos y en los colegios y todas esas cosas y cómo se arman esas amistades y todas esas cosas. Todo dependerá de cómo lo hayan reforzado los padres en su casa y las amistades que tengan fuera del colegio. Entonces, así aprenderá a relacionarse, pero normalmente es una competencia, como se dice, ganar autoridad, ¿sí? Entonces, el niño va a tratar de defender esa autoridad delante de otros y por lo tanto tratarán de ser más violentos y así tenemos estos jóvenes, estos adultos, ¿sí? Que siempre tratan de resolver todas las malas y que, como se dice, pues tienen
poca tolerancia a los demás, ¿sí? Y también no solamente eso, sino los conocimientos que nosotros vamos recibiendo, ¿sí? Los primeros libros que se leyeron, ¿sí? Todo eso, a partir de usted, el primer libro que usted lee en su vida, si es algún tipo de filosofía, entonces y si usted dentro de su vida lo que le está pasando, usted lo encuentra viable, pues entonces usted lo empieza a aplicar y empieza a creer que el mundo funciona de esa manera. Y resulta que los libros son experiencias particulares que tienen las personas en determinadas circunstancias de vida que funciona para ese tipo de persona y en ciertas circunstancias particulares a otros les puede funcionar de manera similar, pero no exactamente y de la misma manera a todo el mundo, ¿sí? Hay que tener en cuenta muchos contextos. Entonces imagínense ustedes en primera infancia recibir ciertos textos políticos, ya la persona empieza a tener esa tendencia política y a defender unas ideas políticas, ¿sí? Pero si los primeros textos que recibe son de emprendimiento, entonces va a generar ideas de negocios, ¿sí? Y si los primeros textos que recibe son de religiosos, pues entonces de espiritualidad, pues ya por ahí empieza a tomar un camino, ¿sí? Y obviamente en la mente inmadura, que no entiende los contextos de esos libros que está leyendo, la persona va a empezar por ejemplo, el emprendedor, el que entra en contactos con conocimientos de emprendimiento, esa persona va, como se dice, a hacer proyectos de emprendimiento, ¿sí? Proyectos de emprendimiento porque así considera que deben de ser las personas, ¿cierto? Entonces en la mente inmadura cree que tiene que ser un gran multiempresario, ¿sí? Pero va a olvidar otros aspectos de la vida porque obviamente un libro acerca de emprendimiento no te va a hablar acerca de las relaciones familiares, ¿sí? Entonces muy probablemente llegue a abandonar esas relaciones familiares, ¿sí? Por estar concentrado en ese mundo de negocios y de emprendimiento y todas esas cosas, ¿sí? Entonces va a creer que eso es la manera en que se debería de funcionar. Lo mismo con el que recibe el primeros libros políticos, sea de derecha, de izquierda, pues eso va a marcar su condicionamiento, participará en grupos y pensará que la solución, todo depende, es de cómo en la política se implementen ciertas ideas que él considera que son correctas, ¿sí? Y abandonará otro tipo de ideas, ¿sí? Entonces, bueno, es la manera que funciona. Yo creo que sí voy a tener que hacer una segunda parte, en donde en esta primera parte hablo de cómo se arman todas esas preconceptos, ¿sí? Todas esas ideas que nosotros, la manera que vemos el mundo y cómo reaccionamos. Y hablando de reacción, no solamente a nivel de toma de decisiones y a nivel de conceptos es que nosotros actuamos, ¿sí? Es en todos los aspectos, ¿sí? Es la manera en que nosotros pensamos y es en la manera en que nosotros reaccionamos a nivel emocional y es la manera en que nosotros actuamos a través de nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que nosotros recibimos a través del contacto con familiares, amigos, entretenimiento, ¿sí? Toda esa información y conocimientos, toda esa información que nosotros hemos recibido van a armarse dependiendo del contacto que nosotros tengamos con eso, ¿sí? Y si nosotros entramos en continuo contacto, nuestro cerebro lo normaliza, lo pasa al subconsciente y ya forma parte de nuestras decisiones. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos una serie de ideas que van a pasar a formar parte de las decisiones de vida que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Entonces, si usted tiene unas ideas equivocadas, entonces sus decisiones de vida van a ser equivocadas, ¿sí? Obviamente con esos prejuicios que usted tiene, por ejemplo, si usted tiene un rencor contra alguien, ¿sí? Y usted dice es que no le puedo perdonar, no le puedo perdonar, ¿sí? Y si la persona se queda con ese pensamiento, entonces la persona nunca va a avanzar hacia otro nivel, ¿sí? ¿Por qué? Y va a destruir el resto de sus relaciones y eso le va a marcar por el resto de su vida, ¿sí? Y es esa idea equivocada de que no es capaz de perdonar que le está haciendo daño, ¿sí? No tanto por la persona que no es capaz de perdonar, sino por sí mismo, ¿sí? Porque ese sentimiento le va a carcomer y le va a perjudicar y como no le da la gana de transformar ese sentimiento, no busca información,
no mira la vida de otra manera, no tiene otro tipo de experiencias de vida, pues entonces el resto de su vida se le daña por esa idea equivocada. Ahora usted súmelo a una serie de ideas equivocadas que usted tiene a lo largo de su vida, ¿sí? Ahora bien, el tema de las emociones, si usted se acostumbró a reaccionar de la misma manera en todas las circunstancias, pues entonces esa reacción es lo que le va a acompañar. Entonces el niño que se acostumbró a recibir un berrinche, ¿sí? Digo, a responder y a obtener las cosas a través de berrinches, son personas que cuando adultos, digamos, se acostumbran a quejarse, a lamentarse porque consideran que pueden tener una respuesta de parte de otra persona que les solucione algo, ¿sí? Si se acostumbraron a suprimir los sentimientos como hacen hoy en día casi todo el mundo, que creen que la solución es volverse fríos, ¿sí? Entonces empiezan a suprimir sentimientos. Entonces ya cuando suprimen los sentimientos, ya la persona emocionalmente no va a sentirse culpable de hacerle daño a los demás, ¿sí? Entonces así funciona. Eh, Respecto a las otras relaciones, si se acostumbra a salir a partir del orgullo, a ser una persona muy orgullosa, pues entonces ese orgullo le va a marcar todas sus relaciones, ¿sí? Si usted se acostumbró emocionalmente a dejarse llevar por sus impulsos, a satisfacer sus deseos, ya cuando esté bien adulto va a ser impulsivo y no va a ser capaz de dominarse, ¿sí? Entonces, así emocionalmente, sus rabias, sus cóleras, sus rencores, todas esas maneras que usted se acostumbró a reaccionar emocionalmente, ¿sí? Usted lo va a aplicar el resto de su vida, ¿sí? Y lo mismo con sus hábitos, ¿sí? Lo que usted normalmente creció habituándose, acuérdense que el cerebro normaliza todo, incluso lo más desagradable, como el cerebro no es masoquista y cuando tiene que vivir con algo durante muchísimo tiempo, entonces el cerebro ya lo normaliza por una parte y le empieza a encontrar el gustillo, ¿sí? Entonces, eso es cuando ya el cerebro pasó mucho tiempo habituado a una serie de circunstancias, entonces ya lo normaliza y le encuentra el gusto. Entonces, personas que crecieron en ambientes violentos, por decir, o en que crecieron, sí, pongamos este ejemplo, con el tiempo puede crecer, ¿cómo se dice? Una persona violenta, ¿sí? Y le encontrará el gusto y le hará falta ese tipo de violencia y por eso serán arrastrados hacia relaciones conflictivas, ¿sí? Donde necesitan, ¿sí? No es que te gusten las personas tóxicas, ¿sí? Sino que tú a nivel emocional vienes de ambientes disfuncionales donde necesitas esa toxicidad para ser feliz, ¿sí? Porque te acostumbraste, el cerebro se acostumbró a estar en esa toxicidad y por lo tanto necesita más toxicidad porque le parece extraño a la paz. Y que veces en ambientes de paz y tranquilidad, obviamente encontrarás placer en los ambientes de paz y tranquilidad. Pero si creces en ambientes tóxicos, dañinos, ¿sí? Pues entonces así vas a necesitarlo como quien necesita un alimento, necesita entonces la toxicidad, ¿sí? Bueno, yo creo que ya me he ampliado en este tema, son los 30 minutos del video. Voy a dejarlo en una segunda parte, en donde sí voy a hablar de cómo sería nosotros para salirnos de estas ideas equivocadas, ¿sí?